Preguntan si pienso privatizar la educación. No, yo no pienso privatizar la educación. Lo que pienso es que los recursos de la educación deberían ir a las personas para que las personas decidan cómo quieren manejar su propia educación. Hola, Dani, mucho gusto. Hola, hola, hola. Edwin, te vuelvo a decir, mi propuesta no es privatizar o era privatizar la educación. Claramente no has entendido de qué se trata. Se trata de vouchers de educación, donde el gobierno todavía es responsable por los recursos que tiene que dar para la educación. Hola, hola. Vamos bien con el tema del Partido Liberal que están preguntando. Está avanzando bastante bien. Muchas gracias por preguntar. Justamente en este momento hay una reunión importante de todo el comité legal del partido que está en reunión, gracias a la participación y coordinación de Douglas, nuestro secretario, así que está funcionando todo muy bien. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola, hola, gracias, gracias. Hola, buenas noches. A ver, creo que ya están entrando. No tengo audio todavía. Ahora sí, gracias. Buenas noches, estimados telespectadores de todo el territorio nacional. Bienvenidos a este subprograma Detrás de la Verdad de este lunes 2 de marzo. ¿Qué está pasando con el Banco Central de Bolivia? ¿Qué pasó con la forma en la cual se ha manejado esta que es una crisis? Sí, una crisis que viene de la mano de una tragedia aérea, que ha cobrado hasta ahora la vida de 24 personas, ha dejado un niño sin piernas, sin dedos. Un manejo de crisis para el olvido del presidente del Banco Central de Bolivia. Una serie de imprecisiones y mentiras que provocan una serie de especulaciones por parte de la población boliviana. Un desconocimiento, pero además una medida que pone en pánico al pueblo boliviano. Se elimina la Serie B durante algunas horas, se elimina y se deja sin valor legal los billetes de esta serie que han empezado a circular el año 2025. Habían ya en el mercado más de 150 millones de bolivianos en cortes de 20, 10 y 50. Sucede una tragedia y lo primero que hace el presidente del Banco Central es decir, no tienen valor legal, no tienen serie, devuélvanlos. Pero además se establecen una serie de posturas que provocan que el ciudadano se pregunte qué es lo que se trata de esconder. Porque además el presidente del Banco Central ordena quemar los billetes. Sí, fue el señor Iván Espinosa quien ordenó quemar los billetes que se encontraban allí en ese Hércules que se sinistró el pasado viernes en el aeropuerto del Alto y en las inmediaciones de la ciudad del Alto. A esto se suma
el manifiesto de carga que no coincide con el monto que el Banco Central de Bolivia dice que cayó en el avión. Es un manifiesto de carga de el día en el cual llegaron los billetes. Llegaron de Malta en un vuelo de Boliviana Aviación. Allí se dice en este manifiesto que llegaron 129 millones en billetes de 50, 193.900.000 millones en billetes de 20 y 199.200.000 en billetes de 10. Algunos dirán, lo que pasa es que este es el total del contrato que se firmó el 2025. Y uno dice, mucho peor pues entonces, ¿no? Porque sucede que se cayeron 80 millones, se robaron como, el ministro ha dicho, creo que son como 30 millones, pero sucede que ya había en circulación, de acuerdo a este manifiesto aéreo de carga, ya había en circulación, desde lo que corra por favor, como unos 400 millones de bolivianos, es decir, por donde se lo vea, el manejo de la crisis, la información, ha sido para el olvido desde el Banco Central de Bolivia. Hemos invitado la noche de este a don Jaime Dun. Don Jaime, buenas noches, gracias por atender nuestra invitación. ¿Cómo ha visto todo esto? Porque sucede que ahora no quieren agarrar billetes de la serie B. Hoy día, por ejemplo, estábamos haciendo el pago de salarios aquí y sale un billete de la serie B y me dice por ahí no me lo quieren agarrar. ¿Cuántos billetes son? 10, me dijo. Son billetes del 2025, ¿no? Porque hoy veíamos que pasamos de las colas de la gasolina a las colas para ir a cambiar su billete al Banco Central de Bolivia. Buenas noches, don Jaime. ¿Cómo ha visto todo esto que se ha gestado en nuestro país a raíz de esta tragedia aérea? Bueno, Junior, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Si me permites, primero decir que expreso mi más profunda solidaridad y sentido pésame a las familias que hoy lloran la pérdida de sus seres queridos, así como a quienes resultaron heridos en el trágico accidente. Toda la solidaridad, por supuesto. Y creo que en estos momentos el dolor de las familias y toda la comunidad debe ser acompañado con mucho respeto, humanidad y unidad, ¿no? Muy lamentable, por supuesto. Lo más importante son las vidas, son los seres humanos, pero esta tragedia ha develado también ciertas interrogantes que no deberían haberse dado, y de alguna manera las interrogantes se han dado por la forma y el contenido de alguna comunicación oficial que ha venido por parte de las instituciones del Estado. Y creo que eso es lo que ha generado, ¿no es cierto?, incertidumbre y, por supuesto, muchísima especulación. Primer tema, y creo que debe quedar claro para toda la población, que el transporte de remesas, de billetes o de lingotes de oro es algo muy común en el mundo. Eso se realiza todos los días. Hoy, en este momento, debe haber cientos de aviones en el mundo volando con remesas. Por supuesto, para eso hay procedimientos bien claros de cómo se tienen que hacer, y hay razones para que el material monetario se mueva de un un tema que creo que es importante para el conocimiento de la gente es que billete impreso no es lo mismo que dinero en circulación. Entonces, digamos que en términos monetarios, en temas de monedas, el BCB, el Banco Central, distingue claramente lo que son billetes que están impresos, en custodia, en traslado, y los que están en circulación como parte de la masa monetaria. Por eso el BCB, debemos aclarar, puede afirmar que cierto dinero, de acuerdo a la evidencia, no tiene valor legal, no es medio de pago habilitado. Y eso tiene implicaciones muy claves, ¿no es cierto? Porque digamos que la confianza en la moneda no descansa solo sobre el papel, descansa sobre las reglas claras, la capacidad de custodia, de control,
de trazabilidad y de cumplir las normas y de darle información correctamente. Y justamente si falla alguna de estas cosas, pues ese papel, ¿no es cierto?, pierde la fe del Estado de alguna manera y eso genera toda esa especulación que hemos estado viendo, yo. Jaime, cuál es su conclusión y su análisis? Usted, al igual que la ciudadanía, ha recibido la información que nos dio primero el Banco Central, luego el ministro de Economía. Usted, al igual que el resto de la población, ha conocido este comunicado que nos decía que toda la Serie B quedaba en desuso. Correcto. No nos decían temporalmente por 8, 24 o 48 horas, no. Ante el pánico, porque la gente entró en pánico, es decir, Trinidad, Pando, Santa Cruz, Cochabamba, que vieron por televisión la tragedia y decían, pero el billete que tenemos nosotros no llegó aquí volando, es decir, es un billete que lo hemos obtenido en otra fecha, y algunas horas después sacan otro comunicado y dicen, ah, bueno, no, desde el lunes sirve otra vez el billete. ¿Cómo ve usted la forma en la cual se está manejando esta situación, don Jaime? Bueno, sí, tomé conocimiento inmediatamente del comunicado de prensa, el CPB 2026 del 28 de febrero del Banco Central, donde inhabilita los cortes de 10, 20 y 50 de la Serie B y tiene, por supuesto, declaraciones muy importantes y contundentes. Básicamente dice que todos los billetes de esos cortes, de esas series, quedan inhabilitados para su uso y circulación, ¿no es cierto? Lo dice de esa manera. Es más, recomienda, hay un párrafo en el cual recomienda tácitamente a los ciudadanos abstenerse de usar los billetes, ¿no es cierto?, de esos cortes de la Serie B, y no te dice hasta cuándo, simplemente dice que se abstengan los ciudadanos. Ese es un primer hecho. Inmediatamente después aparece el Ministerio de Economía y Finanzas informando a la población. Es más, yo tomé conocimiento a través de un tweet, que decía que eso era solamente por el plazo de 48 horas, ¿no es cierto? Y que a partir del día lunes 2 de marzo se regularizaría toda esa situación. Por supuesto, eso genera muchísima incertidumbre en la población y por supuesto eso hace que a pesar de que haya habido esa aclaración, pues el común de la gente todavía va a tener dudas al respecto. Solo hago un paréntesis, Junior, no sé si recuerdas que hace más o menos unos 10 a 12 años atrás, en Estados Unidos se había revelado de una serie de dólares, creo que era también una serie B, de dólares de 20, que habían sido de alguna manera cuestionados en su legalidad. Y eso generó un caos no solo en Estados Unidos de alguna manera, sino en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Y tomó mucho tiempo revertir esa situación, ¿no es cierto? Al final se aclaró que no había tal cosa, pero de todas maneras el daño ya estaba hecho. Ahora, Junior, mira, más allá de si fue correcto lo que dijo el Banco Central o lo que dijo el Ministerio, hay un tema muy de fondo que también se ha revelado de alguna manera en este incidente. En primer lugar, el Banco Central de Bolivia, por la Constitución Política del 2009 y la Ley 1670 del Banco Central, el Banco Central es la única autoridad monetaria en el país. Sus funciones, claramente establecidas en la norma, son esas de emitir moneda nacional, mandar imprimir, administrar la logística, el traslado, administrar el circulante monetario, regular la cantidad de dinero, administrar las reservas y por supuesto también, bajo ciertos casos reglamentados, destruir la moneda, ¿no es cierto? Por ciertos temas que son a veces periódicos, que simplemente están gastados, es estándar hacer eso o por alguna otra razón. Entonces, eso significa que la definición de qué sucede con moneda en circulación es estrictamente y total y absolutamente del Banco Central.
Entonces, el momento que aparece el Ministerio de Economía y Finanzas con una contraorden, que eso es lo que ha habido, pues desde el punto de vista institucional, podríamos decir que cuando el ministro corrige, aclara o redefine de alguna manera públicamente qué va a suceder, se genera una señal de subordinación política muy importante y queda claro que la última palabra no la tiene el Banco Central. Ahora, repito, independientemente de la acción que haya tomado el Banco Central ha sido, ¿no es cierto?, puesto de lado en sus decisiones por el Ministerio de Economía y Finanzas, y eso es un tema tremendamente serio y complejo, porque significa que el Banco Central de Bolivia sigue sin ser independiente, sigue sin ser una entidad autónoma. Es decir, sigue lamentablemente bajo las mismas condiciones y las malas costumbres que hemos tenido bajo el gobierno del MAS. Y creo que eso es un punto bien importante. Ahora, don Jaime, ¿era necesario, usted es economista, usted le entiende al asunto también, ¿era necesario anunciar que toda la Serie B quedaba en desuso o quedaba sin valor monetario? Eso ha provocado en todo el país que la gente entre en zozobra y se pregunte, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Usted cree, o más bien, cómo cree que actuó el Banco Central de Bolivia en esta que es una crisis? No sabían cuánta plata venía en el avión, no sabían por qué se transportó en un avión militar, cuándo llegó en un avión de Boliviana Aviación y todo hasta allí estuvo bien. Hay quienes consideran que si venía en un avión comercial, los pilotos comerciales son un poco más cuidadosos, digamos, en torno a las condiciones y respetan, le tienen más respeto al tema de los factores para poder entrar, salir a un aeropuerto del país. ¿Usted cree que fue lo indicado dos aspectos? Primero, ordenar quemar los billetes y segundo, don Jaime, el sacar un comunicado y después desdecirse. Bien, mira, ya entonces una aclaración, estimado Junior, no soy economista, por eso me presento como analista financiero, mi especialidad es en finanzas públicas, perdón, finanzas de mercado de capitales y finanzas públicas, pero mira, primero aclarar que sí, bajo la normativa, el Banco Central sí tiene la atribución de la destrucción de material monetario, ¿ok? Ahora, ¿por qué se decidió o no? Es algo que tiene que responder el Banco Central. Lo único que yo te puedo decir, y he tomado unas horas de trabajo el día antes de ayer, para ver casos reales comparables en el mundo, donde material monetario ha sido esparcido y la gente lo ha agarrado, ya sea que ha caído de algún camión de seguridad, ya sea que por algún accidente el transporte en la empresa de seguridad haya dejado el dinero a algún lado o haya salido volando de algún avión. Y hay casos bien concretos. Hay un caso de Brasil, por ejemplo, en el año 2005, que es un accidente, justamente igual que del avión, un accidente, pero de un vehículo de transporte blindado que llevaba dinero. ¿Y qué hicieron las autoridades? El Banco Central de Brasil primero no invalidó la serie. Y simplemente lo que dijo es que el dinero es de propiedad del Banco Central, en ese caso, y que eso debería investigarse por la vía penal, por apropiación indebida, y advierte públicamente a los ciudadanos que quienes hayan recogido ese dinero están con la posibilidad, ¿no es cierto?, de ser arrestados por apropiación indebida. Y se trató de todas maneras, podríamos decir, la conclusión que se trató como un robo o apropiación indebida y no como un problema monetario sistémico, ¿no es cierto?, para levantar o inhabilitar toda una serie. Algo similar, tengo aquí anotado, sucede en Estados Unidos, en Indiana, en el año 2004. Pasan múltiples episodios similares de varios camiones de valores que accidentalmente se abren por cierta razón que desconozco
Y justamente, en este caso, el equivalente al Banco Central, la Reserva Federal, no interviene. Y simplemente la ley local, en este caso del estado de Indiana, dice que el manejo de esos recursos fuera, fuera del sistema de seguridad y antes de que haya llegado a la Reserva Federal es un delito. Y otra vez, el punto clave en Estados Unidos como en el Brasil es que es un problema criminal y del sistema de seguros, pero no un tema monetario donde intervienen las autoridades monetarias. Y bueno, así también he visto casos en Hong Kong 2014, Reino Unido, no recuerdo en qué año, pero en todos estos casos no se han invalidado los billetes, ¿no? Simplemente lo que se ha hecho es, de acuerdo a la ley, manifestar que eso es propiedad ajena y quienes vayan a hacer compras, en este caso, o vayan a utilizar esa moneda, tendrían que enfrentar a la ley. Entonces, queda claro que no es una práctica común invalidar los billetes porque claramente se podría deducir que eso genera incertidumbre y capaz el costo o el daño que causas en la actividad económica es mucho más que el mismo valor de los billetes, ¿entiendes? Entonces, por eso es que en esos casos que te acabo de mencionar, en ningún caso se habla de una inhabilitación de billetes. Simplemente lo que sucede es que participa no solamente el tema de seguros, porque el dinero está asegurado, sino también por el otro lado son las fuerzas del orden que tienen que ver ese tema y la fiscalía en ese caso verlo como un tema simplemente como si fuese un robo que haya sucedido, un robo común. Jaime, ¿usted cree que el presidente del Banco Central de Bolivia, en este caso y en esta crisis que no se supo manejar, se aplazó o no? Porque usted ya nos ha dado claros ejemplos, ¿no? Mira, lo que te puedo decir, lo que pasa es que no tengo mayores elementos, pero lo que te puedo decir es la forma en cómo se ha manejado, te digo, en casos similares. Creo que es muy importante que el Banco Central haga las aclaraciones respectivas de por qué se llega a ese extremo. Y por el otro lado, también creo que es más importante aún que quede claro por qué un Ministerio de Economía y Finanzas puede dar una contraorden a un Banco Central. Jaime, pero si el ministro de Economía no da una contraorden, en estos momentos estaríamos en una histeria, ¿no? Imagínese usted, ya habían llegado billetes de 10, 20 y 50, es decir, no es José Gabriel Espinosa que se mete su cuchara y además devela que no hay independencia. A esta hora de la noche, el presidente del Banco Central, que se llama Iván Espinosa, por ahí sigue insistiendo en que toda la serie B, que además de acuerdo al contrato que lo tengo aquí a mano, don Jaime, toda la serie B que empezó a imprimirse en 2025 y que nos ha costado ¿cuánto? 72, 76 millones de bolivianos, va a quedar sin efecto 76 millones 958 mil dólares. Es decir, toda la serie B de los 10, 20 y 50 va a quedar sin efecto porque sencillamente se han robado 30 millones de bolivianos de más de 1.000 millones de bolivianos. Es decir, allí definitivamente el presidente del Banco Central parece que no tenía la información a mano, ¿no? Por eso creo que es importante las explicaciones que tenga que dar el Banco Central. Tuve la intención, y no sé si quedó claro, Junior, cuando yo decía, más allá del contenido de los comunicados que hizo el Banco Central o el Ministerio de Economía y Finanzas, ha habido una contraorden y hay evidentemente un cuestionamiento a la independencia del Banco Central. Ahora, si esa contraorden se ha hecho por un bien mayor, pues habrá que juzgar eso, pero en el fondo ha habido esa contraorden. Ahora, otra cosa que habrá que evaluar en todo esto, si la decisión que se toma por el Banco Central es una decisión estrictamente dentro de las atribuciones del Banco Central para proteger los billetes o es para proteger la vida de las personas, porque también sabemos de que había grupos de vándalos que estaban tratando de forzar su entrada
hacia el avión bajo el conocimiento de que había el dinero todavía constante y sonante sobre el barro, el asfalto, donde haya estado. Entonces creo que eso es también importante en la evaluación. ¿Ha sido una decisión estrictamente en materia monetaria o ha sido una decisión de seguridad nacional? Pero en ese caso, el que tendría que tomar esa decisión, ¿no es cierto?, debería ser una autoridad de seguridad nacional que le solicita al Banco Central tomar la decisión de destrucción. Creo que hay cadenas de mando que se tienen que respetar. Por supuesto, el caos, la emergencia y la situación capaz hace que eso no funcione de esa manera y con esa claridad. Pero al final lo que queda claro de todo esto, de que la información, cómo se ha manejado, cómo se ha distribuido y las decisiones que se han tomado por falta de claridad sobre sus razones es que genera toda esta inconsistencia, ¿no es cierto?, que lleva a generar muchísima desconfianza. Ahora el Banco Central claramente ha dicho cuáles son los billetes cuestionados y no es toda la serie B, son simplemente ciertos números, pero otra vez el daño ya ha sido hecho y toda esa confianza que se tenía hacia el momento se la ha perdido rápidamente y recuperar la confianza es tremendamente difícil. Lo que sí sabemos es que la serie B, por más explicaciones que se salgan a dar ahora, la serie B de alguna manera va a seguir siendo cuestionada por la mayoría de los ciudadanos, lamentablemente, por un buen tiempo. Don Jaime, ¿todo esto se origina por el mal manejo de la crisis o por qué cree usted? ¿Cuál es su análisis? Porque si todo se haya manejado prolijamente y se haya salido, se haya dado, por ejemplo, primero que no nos dijeron con claridad que este es un contrato que lo firmó el gobierno de Luis Arce. Primera información a medias. Segunda información, nos dijeron que no nos dijeron cuánta plata venía cuando ellos tienen el manifiesto de carga. Ya es una crisis, ¿no? Obviamente son temas de seguridad de Estado, pero estamos frente a una crisis, una tragedia que deja consigo 24 muertos, es decir, ya no da espacio para guardarse información a esas alturas. La gente en las calles tiene desconfianza, la gente en la calle tiene muchas teorías. ¿Qué cree usted que está provocando ya la desconfianza en torno a las posturas que se vienen dando con relación a este caso? Bueno, partamos de una realidad compleja, pero muy real y triste, de que los bolivianos no confiamos en nuestras instituciones, porque nuestras instituciones han demostrado durante muchos años que no están para proteger a los ciudadanos. Son instituciones que han sido totalmente por adentro vandalizadas, ¿no es cierto? Son nidos de corrupción, de redes de mafias. Es más, hoy día mismo el presidente en la mañana ha tenido que poner los militares a custodiar yacimientos porque básicamente con eso el gobierno ha dicho que el sabotaje no solo que viene de adentro, sino claramente no tiene el control total y absoluto de lo que pasa dentro de esa entidad. Entonces los bolivianos simplemente no confiamos en las instituciones del Estado. Y claramente también hay una seria crisis de comunicación por parte del Estado boliviano en este momento. Creo que eso lo hemos visto desde el comienzo. Por eso no hay claridad y hay mucha contradicción. Lo hemos visto con las 32 maletas, lo hemos visto con el tema del combustible, ahora lo vemos con este caso. Y en este caso es mucho más serio en el sentido de que la primera información que hemos recibido era que eran billetes que ni siquiera tenían el número de serie. Y esa fue la información oficial. Y después se aclaró que sí habían tenido el número de serie cuando algún ciudadano demostró que tenían número de serie. Y ahí es donde se toma la decisión de invalidar todas las series y después de que no todas las series queden invalidadas. Entonces, por supuesto, en un tema tan delicado como este, que tiene obviamente el material monetario, que es algo siempre bien delicado, pues el Estado tiene que tener protocolos claros de cómo reaccionar sobre este tema. Ahora, quiero también recalcar lo siguiente, Junior, más allá de lo que se dijo exactamente en los comunicados, esto es un tema que en cualquier parte del mundo lo trataría solamente el Banco Central, sin la participación de ninguna otra autoridad del sistema financiero. Y eso es lo que se debería haber hecho
aquí. Y por supuesto, si hay decisiones incorrectas, eso tiene que ser sancionado de acuerdo a la ley, la ley y los reglamentos que tiene el propio Banco Central en este caso. Don Jaime, le agradecemos gentilmente por haber atendido nuestra invitación. Buenas noches, muy amable. Muy buenas noches, gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más. No se vayan. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Amigos, bueno, eso era Detrás de la Verdad. Es que realmente volvemos al tema, ¿no es cierto? Cuando no hay claridad en la información, cuando la comunicación no es clara, es el mismo Estado que se enreda. Y cuando se trata de material monetario, el tema es aún muchísimo más delicado. Ahora, como he leído en los ejemplos, no he encontrado yo ningún ejemplo en el mundo, no digo que no haya, pero no he encontrado ningún ejemplo donde material monetario queda esparcido de alguna manera y se decide la quema de lo que queda, ¿no es cierto? Pero bueno, cada institución tiene sus procedimientos. El problema en todo esto es que una crisis monetaria se puede, ¿no es cierto? Parece que es lo que ha sucedido, se ha vuelto una crisis de seguridad nacional. Y obviamente ante eso se toma otra decisión, pero no la toma solo el Banco Central, ya tiene que ser una autoridad de seguridad nacional. Entonces, en todo esto queda claro que las cadenas de control, las cadenas de mando, no están muy bien articuladas todavía en el Estado. Y por supuesto, esto lo que significa en el fondo es que esa falta de claridad siempre va a generar, por supuesto, muchísima duda, muchísima especulación. Así que el gobierno tiene que hacer muchas aclaraciones. Ahora, ¿por qué vino de un avión, vino en el otro? ¿Por qué el monto no está claro? ¿Qué sé yo? Es algo que, por supuesto, no puede ser así. Todo eso tiene que ser aclarado por las autoridades del Estado boliviano. Lo que sí no podemos hacer es de manera particular dar opiniones sobre si esto se procedió mal o bien, porque no tenemos toda la información todavía. ¿Y por qué no tenemos la información? Porque quienes tienen que dar la información no la dan. Eso es lo que sucede. Bien, queridos amigos, les agradezco mucho. Mañana igual voy a tener algunas entrevistas, los voy a estar convocando, no en la mañana, pero sí hacia la tarde y en la noche seguramente. Les agradezco mucho por su atención, les mando un abrazo inmenso. Que viva la libertad.